Viajando, un recorrido por las denominaciones de origen, un recorrido por la rica gastronomía de España, conociendo sus rincones, su historia, su patrimonio y sus curiosidades. Presentado por Luis Fernández Matamoros, Carmen Garrido y con la colaboración de Marisa de Navascués y Juan Ignacio Vecino. Viajando. Muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, ¿no? Acaban de llegar, sábado 7 de la tarde, recogiendo las maletas del coche, poniéndose todos cómodos y enchufando la radio porque hay que oír el programa de Viajando, y mejor dicho, no puede ser porque ustedes vienen de viaje. Mañana, domingo, también estamos, ya lo saben. Y para todos aquellos oyentes que aún no han cogido el coche, pues que mañana lo hagan con muchísimo cuidadito porque el programa empieza una hora más tarde. O sea que llegan de sobra para podernos escuchar a todos nosotros. Y además vale la pena. Ojo, todos nuestros programas valen la pena. Pero este tiene como un esto especial, ¿no? Vamos a decir que tiene un encanto especial y vamos a disfrutar, aparte de sus productos, de un producto muy curioso, muy especial, que hablaremos además de quién está al frente de la bodega, de personajes. Hoy nos acompaña, aparte de nuestro equipo, como siempre, Marisa de Navascués. Muy buenas tardes. David López, nuestro técnico. Carmen Garrido, que se nos ha escapado en unos días porque haciendo sus funciones por una buena causa de presidenta de FEPET, pues se nos ha ido un poco lejos con todos haciendo su convención anual. Y tenemos presente otra Carmen, Carmen Lobelle. Encantado, Carmen, de estar con nosotros. Y yo encantada también de estar con vosotros. Y ahora en un momentito, cuando la presentaremos, y verán ustedes de que, bueno, primero de todo, el mejor título que le encanta tener es el de berinesa, de honor. O sea, se siente berinesa a tope, lo lleva en la sangre, esté donde esté. ¿No es así? Pues me he alegrado muchísimo hace poco que en un libro escribía un conocido literato de Berín, y hablando de mí decía: Carmen no se ha ido de Berín nunca. Está lejos, pero está. Y esa es la realidad. No me he ido. Las circunstancias han hecho que tuviera que cambiar de lugar, pero aquella sigue siendo mi primera vivienda y mi gran vivencia. Me consta. Qué maravilla el acento que mantienes. No lo he gallego. perdido. El acento, eso es una maravilla escucharte. Sí. No, y sobre todo quiero darle las gracias porque cuando le propuse de que íbamos a hacer el programa de Berín, digo: Carmen, tú, como comprenderás, yo no hago el programa si tú no estás, porque eres el buque insignia de Berín. Y fíjate, ha dejado de irse hoy a Berín, precisamente, para pasar el puente, y enlazará mañana domingo, porque hoy sábado pues ha quedado con nosotros para este programa. Así no sabes. Me gustaba más estar en el estudio con vosotros. Bueno, si hay que hacerlo por teléfono, hay que hacerlo por teléfono. Conozco a Luis desde hace unos años, tuve ese privilegio y esa satisfacción. No, por Dios, el Luis es de mío. los amigos para toda la vida, pero por una serie de circunstancias yo conocía sus programas, pero nunca había estado en un programa suyo, así que ha merecido la pena quedarme hoy en Madrid. Muchas gracias. Sigues como siempre un encanto de mujer. Bueno, como les hemos comentado, vamos a hablar de Berín. Entonces, muchos oyentes saben perfectamente, porque Berín es una excepcional ciudad, pero vamos a recordar para todos que es una villa, parroquia y municipio español que está localizado en el sureste de la provincia de Orense, en la comunidad autónoma de Galicia. Está a orillas del río Támega. Es conocida
por su emblemático entroido, que lo hablaremos, porque es yo creo que ya mundialmente conocido, y por sus aguas minerales. Ahí están Fontenova, Cabreiroa y Sousas, pues, lógico, por el castillo de Monterrey, que lo preside, y su parador nacional. Junto con la pintoresca ciudad portuguesa de Chaves, conforma la primera y más importante eurociudad declarada por el Comité de Asuntos Patrimoniales Urbanísticos de la sección vertical del Comisionado Europeo. Yo creo que ahí interviniste bastante, que luego lo comentaremos. Luego os lo contaré, pero ahí nació, en mi época, esa gran amistad con Portugal. Para mí siempre fue el eslogan de Portugal, Portugal al lado. Aquello de Portugal tan cerca y tan lejos me molestó siempre, y conseguimos no estar al lado, sino ser los mismos, y ahora con la bendición de una eurocidade. Claro, pues este municipio está situado en el cuadrante suroriental de la provincia, lindando por el sur con la frontera portuguesa, y constituye el más principal y próspero núcleo urbano de la provincia y de los más dinámicos de la comunidad gallega. Pues vamos a ver de dónde procede el nombre de Verín. La toponimia de Verín proviene del latín y se traduce como Villa de Verinus. Este tipo de topónimo antroponímico es común en Galicia y se forma a partir de un nombre personal latino, Verinus, al que se le añade una palabra como villa o fundo para indicar una propiedad o asentamiento. El significado es Villa de Verinus. La formación es una combinación de un nombre personal latino, Verinus, y un sustantivo común, del cual solo ha perdurado la parte del nombre propio. Y como siempre vamos a explicarles y decirles el clima medio que tienen durante todo el año, no el de este puente, sino que pueden encontrar, porque nosotros sabemos que nuestros oyentes no van única y exclusivamente en nuestros programas, sino que toman nota y luego aprovechan en cualquier momento para asistir. Pues que sepan que el clima aquí en Verín es suave y por lo general cálido y templado. Los meses de invierno son mucho más lluviosos que los meses de verano en Verín. La temperatura media prevaleciente en la ciudad es de 12,2 grados centígrados, según los datos estadísticos que nos han dado. Aproximadamente tienen 907 milímetros de la precipitación de lluvia que se produce cada año. Y ahora, Marisa, te toca hacer un Carmen Garrido. A ver, ¿cómo llegamos? Pues en primer lugar, en coche. La autovía de las Rías Bajas, la A52, que conecta Benavente con Porriño. Y doy fe que es una magnífica autovía que, bueno, continuamente la tomo para mi viaje a Pontevedra, a Pontevedra, y es sensacional. También la carretera nacional 525, que es la alternativa convencional a la autovía de las Rías Bajas, la antigua carretera. La autovía de Verín a Portugal, A75, o la carretera nacional 532, que es la alternativa convencional a la A75. Y si quieren ustedes, como yo, que soy un comodón y prefiero ir en bus, porque así puedo tomarme mi vinito cuando como y no tengo el problema de conducir, pues que sepan que buses de largo recorrido tienen Flixbus, Vivasa, Avanza y Monbus, y que se pueden reservar por online y además llegar con el billete digital. También podemos llegar en tren, porque tomamos un tren hasta la estación de Agudiña, Porta Galicia, y luego desde Agudiña tomar un bus hacia Verín. Ya lo saben, no hay excusa para no ir. Verín, Verín, tierra de encanto, bajo tu cielo yo me enamoro tanto, tu río Tamega me vio soñar, y con tu fiesta no paro de bailar. Ay, Verín, Verín, reina del vino, con tu mencía yo me pierdo en el camino, en tus rincones yo quiero vivir. Ay, mi Verín, siempre junto a ti. Subo al castillo de Monterrey, que guarda historia del tiempo aquel, piedras que cuentan secretos viejos y al atardecer se pintan de miel. Paseo calles llenas de vida, con sus fuentes y plazas queridas. La plaza mayor me llama a quedarme, con vino en la mano pa' celebrarte. Verín, Verín,
tierra de encanto. Bajo tu cielo yo me enamoro tanto. Tu río Tamega me vio soñar. Y con tu fiesta no paro de bailar. Ay, Berín, Berín, reina del vino. Con tu mencía yo me pierdo en el camino. En tus rincones yo quiero vivir. Ay, mi Berín, siempre junto a ti. Entroido llega con su alegría. Más alegría que esta canción, Carmen, no. Enormemente alegre. Es... Yo estaba pensando una que se canta muchísimo en todas las fiestas familiares, que son de Berín, son de Berín, son de Berín, no negó, pero esta me ha encantado. Muy bien. Pues a lo dicho, vamos a decir, hemos presentado a Carmen Lobelle como invitada a nuestro programa, pero ahora vamos a decirles quién es Carmen Lobelle. Estén atentos y agarraos al sofá, porque Carmen Lobelle, ni más ni menos, fue alcaldesa de Berín, primera alcaldesa de la monarquía y la única alcaldesa que ha tenido Berín, diputada provincial, única mujer senadora del Grupo Parlamentario Popular entre los 55 senadores de ese partido, consejera de Radio Libertad, vicepresidenta del Club de Fútbol Rayo Vallecano. Creo que su hijo le sigue un poco el tema deportivo. Sí, lo lleva dentro. Fue directora y presentadora del programa Sin Cortapisas en Radio Libertad y, como hemos dicho en principio, berinesa en sangre, en vena. Bienvenida, Carmen. Cuéntanos, pues, vamos a ver, menudo currículum. Encantada de estar con vosotros, ¿no? Fíjate, cuando me llamaste y me dijiste que iba a estar en un programa sobre Berín, naturalmente que encantada, porque como hemos dicho, el que es de Berín nunca deja Berín. Y amar a Berín, al final, nos une a todos. Y cuando me dijiste que el otro entrevistado era Roberto Berino, pues naturalmente que yo le aprecio un montón y reconozco sus cualidades, pero eso me achicó un poco, porque pensé, Roberto tiene mucho que ofrecer. Roberto es una persona conocida internacionalmente, lleva el nombre de Berín por todas partes, y yo, con todo ese currículum que tú dices, pensé, ¿qué puedo ofrecer? Cuando además en estos políticos tienen una fama no muy agradable. Y yo decía, sin embargo, siendo políticos, si de verdad quieres a tu pueblo, si estás allí por interés común, si no estás por tus propios intereses, siempre habrá algo que ofrecer. Entonces pensé, yo no puedo compararme con Roberto Berino, pero tengo un pequeño título que ese nadie me lo puede quitar. Primera alcaldesa de la democracia. En el fondo, casi ahí nada, es nada. Eso es pero historia. Eso es irrepetible. Eso es historia. Claro, ya está. Siempre hay una primera vez y tú rompiste esa primera vez. Claro, y la rompí. Y si os digo por qué entré, cuando me preguntan por qué entraste, pues yo tenía hijos, todos mis amigos tenían hijos. Yo además, maestra de escuela, tenía una escuela cerca de Berín y a veces chicos que deberían de continuar estudiando, y yo le decía a sus padres, podemos o deben mandarlos ahora, y me decían, lo voy a decir en gallego porque se entiende muy bien, pues non podemos mandarlos fora. Y entonces yo pensé, ¿qué necesita Berín? La necesidad más urgente en aquel momento era un instituto de enseñanza, el que hoy es IS de Berín, Taboada Chivite. Pues se consiguió, lo conseguimos. De verdad que se luchó, pero fue uno de los primeros institutos fuera de lo que es la capital de Orense. Y además, al conseguir ese instituto, también se consiguió otro hito importante, porque en Berín habían estado los hermanos de La Salle, que dieron clases, que muchas de las personas... Yo que soy exalumno de La Salle. Te encuentras en todas partes. Mi marido también lo era, y realmente buscabas los médicos, los abogados, hubo letrados del Consejo de Estado en Berín, hicieron muchísimo los hermanos por Berín, por las razones que fueran, no gratas.
Los hermanos tuvieron que marcharse a pesar de que hubo gente que luchó, y lo peor de todo es que cuando yo llego al ayuntamiento, y lo digo porque la verdad es la verdad, el secretario y el aparejador municipal me dijeron, cuando yo pensé que provisionalmente se podía instalar allí el instituto, y se instaló, me dijeron, no, ese edificio está destinado a la piqueta. Eran aquellos momentos del boom urbanístico y querían tirar todo aquello y hacer edificios. Me peleé a capa y espada. Ahí estuvo provisionalmente el instituto, se hizo el edificio nuevo en la avenida de Portugal y se mantuvo ese edificio histórico de los hermanos, que es uno de los edificios urbanísticos más hermosos de Verín. Y luego también fuiste la que lideró ese hermanamiento con Chávez, ¿no? Bueno, a ver... espero que no se tome como una vanidad, sino como una prueba del cariño y de cómo son los portugueses. Yo no tengo ninguna condecoración española de ningún organismo, ni creo que la merezca, ni la necesito, ni jamás se me ocurriría pedirla. Pero un día me llevé la sorpresa de que la ciudad de Chaves, el pleno completo del Ayuntamiento de Chaves, allí se llaman cámaras, el presidente da Cámara con todos os concelleiros de Chaves acordaron concederme la medalla de plata de la ciudad. Para ellos, la alcaldesa de Verín era un símbolo de la unión entre España y Portugal. A través de los lazos de amistad que nosotros conseguimos, se hermanaron la ciudad de Vila Real, que es la capital del distrito donde está Chaves, y la ciudad de Orense. Y como recuerdo de aquel hecho, están, bueno, pues 2 locomotoras, las 2 máquinas de tren de aquellas de vapor, sí. Una en Orense, delante de la estación Empalme, y otra... Parecen hechos anecdóticos, pero aquello creó una amistad indestructible. Y entre Verín y Portugal no hay fronteras. Los portugueses son de Verín y Verín es de Portugal. Y ojalá sigamos ahondando en esa amistad en un momento en que tengo que reconocer que Chaves y Portugal han dejado atrás a Verín, cuando en aquel momento Verín no era menos. Exacto. Por tanto, Verín, ánimo, fuerza, hay que luchar. Seguro. Y hay que tener en cuenta que para nosotros París está muy lejos, o está muy lejos Barcelona, pero Portugal lo tenemos al lado y de ahí depende mucho el futuro de Verín. Claro. Esa eurocidade tiene que pensar mucho más todos los trabajos que realiza y en qué se invierte el dinero de las subvenciones europeas, como está pasando con todo. Sí. Tú decías que no sabes si podrías equipararte a Roberto. No, no puedo. Y yo creo que Roberto tampoco, a su manera, contigo tampoco, pero es que además Verín... ha dado nombres ilustres, personajes, como ha sido Pío García Escudero, ¿no? El marqués de Monasterio. Curiosamente políticos, porque yo tengo Pío García Escudero y Manuel Fraga Iribarne, ¿no? Claro, yo, fíjate, Manuel Fraga Iribarne pensaba que era de Lugo. Es que Manuel Fraga es de Lugo. Ocurre que su mujer se consideraba de Verín porque tenía a su familia unas tías a las que Fraga iba a visitar cuando venía a Verín, en Verín. Y Verín no debe de olvidarse que uno de los monumentos, de los establecimientos importantes de Verín es el Parador de Verín. Ese parador se le debe a Manuel Fraga. A su mujer. Sí, que fue el que listo. Gracias a que su mujer era de Verín, por eso fue su mujer la que impulsó, la mujer de Fraga, quien impulsó la construcción de María del Carmen se llamaba igual que yo. Precisamente, como has metido el tema ya de historia, si te parece, Carmen,
dejamos este aspecto tuyo, luego vamos a continuar sobre tus recomendaciones de que hay que ver en Berín, sus fiestas, sus cosas y tal. Y ahora que nos hable Marisa de su historia, que siempre habla de la historia de los sitios donde hacemos el programa. Bueno, sobre todo además teniendo aquí a Carmen, que nos podrá complementar mucho la información, porque bueno, aquí no hay nada como tener alguien del lugar. Los orígenes de Berín, pues la verdad que se remontan a una época, bueno, la época sobre todo prerromana, y muestra de ello están los yacimientos como el Outeiro de Arnás o el de Baroncelli. Luego ya en la época romana, efectivamente, el Castro de Baroncelli, que actualmente luego fue ya Monterrey, ya en la Edad Media, ¿no? Y después la ciudad romana de Berín surgió a partir de una villa romana, que probablemente sus habitantes venían del Castro de Baroncelli, o sea, venían de lo que es de la montaña. Quien no conozca Berín, explicamos que estamos hablando de Monterrey, de Baroncelli, es como un castro, es en la montaña, es en el alto, y luego, digamos que Berín está más en un valle. Entonces, digamos que la época prerromana estaban arriba en el castro, luego bajaron a lo que es a Berín, al valle, en la época romana. Y bueno, en la Edad Media ya fue un poco una población agrícola tranquila que estaba bajo el señorío del condado de Monterrey, el condado de Monterrey, y fue un punto muy estratégico. Antes hemos hablado, Carmen ha hablado, de un poco de lo que es la hermandad y los buenos lazos siempre del sur de Galicia, especialmente, bueno, Pontevedra y Ourense con Portugal. Entonces fue un punto estratégico clave en la frontera de Portugal, Berín. Y también el dominio de Monterrey centralizó el territorio y toda la vida de la comarca. Es decir, Monterrey fue un poco, tuvo su esplendor en la Edad Media, otra vez el Castro de Monterrey, y hubo disputas entre los señores, y también en esta época, en la Edad Media, tuvieron lugar las revueltas irmandiñas. Esto quiere decir las revueltas un poco de los campesinos contra los señores feudales que habitaban el castillo de Monterrey, que luego en toda la parte de, bueno, cuando hablemos un poco de arte del patrimonio, hablaremos un poco de los monumentos y un poco lo que es esa zona increíble y preciosa que sigue siendo Monterrey. Pasamos a la Edad Moderna. Hitos importantes en la Edad Moderna. Por ejemplo, en 1506 tuvo un encuentro muy importante de Felipe el Hermoso, que se reunió en Berín con el cardenal Cisneros. ¿Y por qué tuvo ese encuentro? Fue a cambio de su intermediación por la rendición parcial de las tropas de Juan III el Piadoso, rey de Portugal. Ahí se reunieron. Otro hito importante, la primera imprenta gallega. El castillo de Monterrey albergó la primera imprenta de Galicia, donde se imprimió el Misale Auriense en 1494. Con la decadencia de Monterrey, digamos, pues Berín empezó a prosperar como un centro comercial. Berín, ya lo que es la ciudad de Berín, digamos en el valle. Bueno, un centro comercial con prominencia de su comercio, de artesanía y de los gremios. Y ya en la edad contemporánea destacamos que el castillo de Monterrey, otra vez volvemos arriba, el castillo, fue el escenario de los últimos conflictos. Fue tomado por el mariscal Soult en 1809. Y durante la guerra, además, el castillo se convirtió en el escenario de los últimos conflictos bélicos, como decimos, y además en su entorno se produjeron incontables, ajusticiamiento de incontables tropas hostiles mediante el garrote vil. Aquello ocurrió en los alrededores del castillo de Monterrey. Y ya, pasamos al siglo XX, ya con Carmen hablaremos un poco más de esto, al siglo XX, porque, como tú has adelantado antes, Luis, en la introducción, pues destacó sobre todo por la importancia, el motor económico fundamental de Berín en el siglo XX fueron las industrias de las aguas minerales como Cabreiroa y Sousas. También en este siglo XX... Fontenova. En este siglo XX también hay que destacar, como parte de la historia de Berín, las migraciones, porque con las mejoras de las comunicaciones y la modernización trajeron un desarrollo lento e inestable, y eso provocó una fuerte corriente migratoria. Y también en el siglo XX, pues lo que se ha desarrollado mucho ha sido el vino, que luego tendremos a Roberto, el vino como motor fundamental. Decimos, tenemos el agua, tenemos el vino, y también, como no, tenemos el entroido, el carnaval de Berín, que luego hablaremos, que también es uno de los más antiguos de Galicia y declarado fiesta de interés turístico nacional. O sea, la historia de Berín es riquísima desde antes de los prerromanos hasta el siglo XX. A ver, Carmen, nota. Me alegra mucho escucharla. Ha hecho una visión muy completa. No es fácil
hacer una Resumen. visión de la historia de Verín, y es pues una satisfacción para los berinenses el saber que tienen un pasado tan rico, y cuando se habla de los condes de Monterrey, pues hay que hablar también de los virreyes del Perú, y hay que hablar de la fuerza que entonces tenía Monterrey, y cómo, por ejemplo, es un dato que mucha gente no conoce, en la creación de la Universidad de Santiago de Compostela fue fundamental la intervención del conde de Monterrey. Luego, pues lamentablemente, por la situación fronteriza, pues estuvimos expuestos a tantas luchas, a tantas batallas, y de tal manera que incluso los cañones del castillo unas veces estaban en Portugal, otras veces, Estaban y en aún Galicia. hoy Sí, estamos sí. reclamando que en Chávez hay cañones, pero ahora no tenemos que luchar ya con cañones, tenemos que luchar con la fuerza de los productos de nuestra tierra. Tú has hablado del agua y del vino, qué satisfacción tan grande tener dos productos que tienen que ser reconocidos a nivel nacional e internacional. Pero es que además, cuando decías Monterrey, yo estaba pensando en una canción también que canta el pueblo, que dice: Monterrey está nun alto, Verín está nun baixo. Baixo, sí. Verín es un valle, el valle de Monterrey, el valle del Támega, y se produce todo. Los mejores tomates, los mejores pimientos, la berza de la zona se vende también a todos los otros lugares, como producción, las castañas, uno de los productos que fue la base de la alimentación, y hoy que se exporta tanto a otros países, o sea, que tiene una gran riqueza agrícola. Y por tanto, turísticamente tenemos mucho que ver. también... Que vaya la gente a Verín. Por supuesto, ahora continuaremos. Elas eran de Laiño, elas de Laiño son. Elas eran de Laiño, elas de Laiño son. Al negocio con la braña van vendelo a padrón. Al negocio con la braña van vendelo a padrón. Ay el elo, ay el elo, ay el elo, ay el alo. Bueno, pues continuamos, Carmen, Marisa, todos, adelante, vamos englosando este maravilloso lugar. Y ahora tenemos con nosotros, va a entrar, pues ni más ni menos que otro berinés extraordinario, descendiente de Verín, no de Verinus, sino de Viriato, según él, que ahora nos lo aclarará. Sí. Vamos a ver, efectivamente, porque si es de Viriato, efectivamente lo está demostrando con la fuerza que tiene como gran empresario en todo lo que toca. Muy buenas tardes, don Roberto Verino. Pues, buenas tardes, y la verdad es que me siento complacido que hayáis comprado mi teoría, que no es realmente mía, ¿eh? He tenido la suerte de haber disfrutado de un maravilloso maestro que fue don Jesús Taboada Chevite, que nos decía que teníamos que sentirnos muy orgullosos de ser de Verín, porque éramos descendientes de Viriato. Él decía Viriatus invidianatus. Hay muchas teorías sobre el nacimiento de Viriato, pero la más contundente, la más, digamos, radical es la nuestra. Por lo tanto, yo me lo he creído, y la verdad es que estoy intentando emularlo, que es muy difícil porque ha sido un personaje de una grandeza increíble, pero yo hago también lo que puedo y voy, bueno, consiguiendo, al menos que en algunos sitios se me reconozca que soy un luchador nato, como lo fue él, que no me detengo ante nada, que busco de la adversidad lo que haga falta para lograr superarlo, y sobre todo, que es lo más importante,
que a mí me interesa que las personas disfruten con lo que tienen a su alrededor, sean felices y que intenten hacer un país mejor para que todos al menos podamos disfrutar de lo que nos toca tener. Y en este caso, no solamente por el hecho de ser descendiente de Viriato, sino que estamos en un valle que es una auténtica preciosidad, donde tenemos tantas cosas que nos tendrían que hacer sentirnos felices y únicos, que bueno, yo me esfuerzo al menos en contarlas, en la medida en que me lo permiten. Pero bueno, soy la verdad un convencido de que estamos ante un lugar mágico, que tuvo mucha relevancia en tiempos pasados, y que también es una tristeza que tengamos que contarlo como que fue mejor de lo que es. Así que nos toca ahora intentar retomar esa dimensión que ya tuvo para volverlo a poner en donde le correspondería. Por supuesto. Ahí estoy yo peleándome, como muchos otros, que sé que lo están haciendo, convencidos de que tenemos de verdad una joya que vale la pena, al menos, compartir. Por supuesto, y además dando el ejemplo que tú estás dando, efectivamente, diciendo que no hay que decaer jamás y siempre hay que levantarse y seguir adelante, porque lo mejor que hace una persona en esta vida, yo siempre digo que hablamos bien, unos mejor, otros peor, pero hablamos bien, pero las palabras, nunca mejor dicho, se las lleva el viento, ¿no? Sin embargo, los hechos ahí quedan, los hechos son irreversibles, no puedes tumbarlos, no puedes decir que nada. Y que más que tú, imagínate, bueno, perdona que te esté tuteando, pero hablamos por favor, tú y yo. Es que lo otro me parecería mal que no me trataras de tú, por favor. No, bueno, vamos a ver, tú, ni más ni menos, tu conjunto empresarial, has creado un conjunto que es internacional, porque internacionalmente es el escaparate con tus tiendas de ropa en París, Madrid, Lisboa. También has hecho un perfume, ¿no? El Eau de Verino. Y lo más importante que ahora hablaremos es de la bodega vino, porque el programa ya sabes que es Viajando, porque viajan por las denominaciones de origen. Y yo creo que la gente, tu faceta de bodeguero, no la conoce. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, y es que encima también está relacionado con la poricultura, que haces carritos de bebé y sillas de paseo en la colección Som Roberto Orberino. Caray, ¿te queda alguna tecla por tocar, Roberto? Sí, a mí me queda todavía mucho por querer abarcar. Lo que sí es cierto es que lo más importante es que lo que tengas, lo que hagas y lo que aportes se convierta realmente en un valor añadido para los consumidores que es a los que nos debemos. Ellos son, yo siempre lo digo, con salvando las distancias, nuestro rey es el consumidor, ¿vale? No le quiero quitar ningún mérito a Felipe VI, por favor. Es una manera de entender que nos debemos a ellos y que gracias a ellos somos al final lo que somos. Porque efectivamente el relato puede ser muy divertido, muy bonito, muy creíble, pero si luego no se convierte en realidad, pues eso acaba siendo, bueno, lo que sucede cuando se desploma un castillo de naipes, ¿no? La autenticidad para mí es la clave de todo lo que yo intento desarrollar. Sí. Y a mí me parece que ahí está la diferencia, ¿no? El defender valores, pero sobre todo defender autenticidad y defender un origen, defender un orgullo que nunca lo hemos tenido, que es una tristeza, que somos un país maravilloso, que es capaz de mantener 19 gobiernos con todo lo que eso significa, ¿ya? Y seguimos ahí peleando y adelante y consiguiendo que mucha gente pues crea en lo que hay que hacer y que queda mucho para hacer, por supuesto. Aquí está asintiendo con la cabeza todo el rato, diciendo una grandísima amiga tuya, que sabes que me parece que te comenté que también venía invitada, porque hoy tenemos el honor de tener ilustres berineses, ¿no? Pues y entonces, me imagino que estáis hablando de Mari Carmen Lovelle. Efectivamente. Claro, ella también ha sido una persona que ha construido también un desarrollo indiscutiblemente, bueno, valioso para lo que significaba en su día empezar a hacer cosas que había que hacer en Berín, y ella las hizo, y ella las defendió, y ella fue la
bueno, una de las mujeres pioneras en todo ese concepto de la lucha de las mujeres por lo que tanto de verdad ansían, que es la libertad de decidir, la libertad de no depender la libertad de tener sus recursos, la libertad de vestirse y de ser de alguna forma personas como lo podemos ser los hombres, que para eso nos... Sí, equipararse exactamente igual, una igualdad. Muchísimas gracias por lo que estás diciendo, Roberto, pero... No hay que darme gracias ninguna. Tú has sido... No, yo no soy importante eres tú. Lo que sí es que luché, eso es verdad. Bueno, y que eso me une a ti, porque reconozco que tú eres un hombre que aprecias los valores, y eso para mí es fundamental, y el trabajo y el esfuerzo, pero naturalmente que soy nada comparado con lo que es Roberto Berino, pero que he luchado y sin pancartas, que es como creo que se debe de entender el feminismo. Claro, lo importante de todo lo que estamos comentando es que detrás de todo hay un fondo de verdad, no estamos haciéndonos ningún halago, ¿no? Y creo que además lo que defendemos precisamente son, por un lado, valores, por otro lado, una ética. Yo que me dedico a la estética, que es de lo que vivo, resulta que primero digo yo, si no hay ética, lo demás a mí no me vale para nada. Porque es triste reconocer que estamos en un mundo donde los valores se han perdido y donde es mucho el relato, pero es poco el resultado final. Por lo tanto, bueno, yo cualquier cosa a la que me decido a llevarla a la práctica es porque considero que por encima de todo está la ética, los valores, la autenticidad de lo que defienda y una aportación indiscutible al consumidor final, que es, insisto una vez más, a quien nos debemos y a los cuales tenemos que no solamente hacerles entender lo que hacemos, sino que disfruten lo que hacemos y que por esa razón crean en nosotros, nos consideren de alguna forma sus aliados y entremos en una especie de club mágico que es el club de las personas que tienen al menos el convencimiento de que lo importante está todavía en lo que queda por hacer, ¿no? De lo demás disfrutamos, pero lo que queda por hacer es todavía lo más importante. Y para eso, qué mejor que coger una buena botella de vino de la bodega Gargalo, ¿no? Además. Cuéntanos un poquito, porque he guardado al final este delicioso y extraordinario vino que estás produciendo, que es denominado por la bodega Gargalo y que además, pues eso, de Roberto Berino. Cuéntanos un poquito, Roberto. Pues mira, yo efectivamente decías que no se conoce mucho mi faceta de viticultor. Y es verdad, porque yo nunca quise ponerle al vino que hacía el nombre de Roberto Berino como marca, que mucha gente me decía, ¿por qué no lo llamas Roberto Berino? Y yo le decía, primero porque para mí es importante defender el origen de donde se hace. Y el origen es Gargalo, que es la denominación del entorno donde yo estoy con la bodega. La DO Monterrey, que tiene también una particularidad única en el mundo, es que es una DO que se comparte con otras DOs iguales, Monterrey en California y Monterrey, Nuevo México. Nuestro último conde de Monterrey, don Gaspar de Zúñiga y Acevedo, que fue el primer virrey de México y Perú, se llevó no solamente las cepas al Nuevo Mundo, sino que dejó una larga historia, porque fue de los pocos conquistadores que la gente de allí lo quería porque era una buena persona y porque se preocupaba muy mucho de las dificultades que había como para poder de alguna manera echar mano y ayudar. Y esa figura histórica que la tenemos justo encima de donde está nuestra bodega, a mí me hace entender que ese es el camino de dejar huella y buena huella, que es la que importa. Nosotros ahora mismo estamos descubriendo lagares donde se hacía vino antes de que los romanos viniesen por aquí. Y en consecuencia, bueno, pues tenemos una tradición vitivinícola de tal dimensión y de tal trascendencia que no haberlo visto antes o no haberle buscado el nivel cualitativo que lo pudiera hacer diferenciar de cualquier convencionalismo, a mí me parece que fue una pena, pero bueno, lo pasado está. Ahora estamos
intentando demostrar una vez más que aquí hay un futuro para todo el valle desde el punto de vista vitivinícola extraordinario. Cuando yo empecé era la cuarta bodega, hoy hay casi 30 y además demostrando que la calidad es excepcional. Nosotros tenemos la obligación no solamente de seguir mejorando, que esa es la clave, sino además de tratar de contarlo, y contarlo bonito, porque ahí está la clave, que la gente entienda la maravillosa realidad que circunscribe nuestro valle, que estamos a 2 horas y poco de Madrid con el AVE, a 1 hora del centro donde los portugueses presumen de tener los mejores viños del mundo, el Alto Douro, a 1 hora y cuarto de Vigo, a 1 hora y cuarto de Santiago, a 2 horas de Coruña, a 2 horas de Valladolid. En fin, estamos en un centro que nos permitiría hacernos con unas capacidades de disfrutar a través de la etnología y a través del enoturismo y a través de nuestra historia y a través de lo que es la naturaleza y a través de lo que estamos haciendo, porque en el fondo yo soy una parte que empuja, pero hay muchos más. Yo no me siento el único y por supuesto eso no sería correcto, ¿no? Así que yo considero que nos lo tenemos que creer, que lo tenemos que contar y tenemos que hacer disfrutar a tanta gente que haría posible que lo pudiera también contar a su vez, para que esto se convirtiera en un lugar de visita obligada casi. Roberto, buenas tardes. Soy Marisa de Navascués, encantada de saludarte y además soy además de gallega, porque soy de Pontevedresa de adopción, soy una ferviente admiradora tuya, de tu trayectoria y también muy consumidora de tu ropa. Ahora mismo llevo una chaqueta tuya. Sí, o sea yo doy fe que una la chaqueta, lleva. sí, lo puedes decir. Qué bien, porque para mí lo más importante es tener esa fidelidad, el conseguir... La fidelidad, eso es. Sí, claro, sí, el conseguir que los consumidores acepten el discurso y lo compren y lo hagan suyo, es de lo que se trata. Bueno, pero cuando uno encuentra calidad, pues fidelizas, claro, fidelizas la calidad. Es lo que busco, en todos los sentidos. Para mí, siempre digo, sorprender, emocionar y seducir, esa es la clave. Sí. Roberto, te iba a preguntarte por el vino, de lo que estamos hablando. Entonces, un poco nos hemos documentado, ¿no? Y vemos que tú, enhorabuena también, porque tú llegaste al vino un poco por tradición familiar, ¿no? Por tus abuelos, que fueron los que te engendraron la curiosidad. Si nos puedes un poco complementar esto y también decir qué variedades de uva, qué variedades son las que tenéis, las que producís, las que tenéis en vuestros viñedos. Os lo cuento enseguida. Precisamente, gracias a mis abuelos, que yo me crié con ellos en los veranos y éramos partícipes de los trabajos que había que hacer en las viñas, pero de todo las vendimias y el momento de disfrutar cuando venían los compradores del vino a la bodega y se llevaban ya el vino. Antes se vendía a granel, como se hacía siempre, ¿no? La denominación. Y yo sí me decido a montar una bodega aquí en el Valle de Monterrey, primero porque hay una tradición familiar que me hacía atractivo ese proyecto para tener un recuerdo muy importante de lo que era mi familia, porque para mí, y siempre lo diré, yo creo que las personas solo se mueren cuando se las olvidan. Y yo, gracias a todo esto, sigo teniendo muy presente a mis abuelos, a mis padres, a mi hija que se murió hace poco, a todas las personas queridas, que lamentablemente hay muchas que ya se fueron también, pero que están unidas no solamente por el cariño, sino por lo que hicieron y por lo que nos pueda unir de todo lo que nos ha vinculado en una trayectoria profesional y de amistad importante. Y en ese sentido, y gracias a eso, yo monto la bodega aquí. Yo no la montaría en otro lugar, porque no tendría lógica ni sentido. O sea, yo no lo hago por un planteamiento económico, que también es necesario que sea correcto para que uno siga pudiendo invertir, generando el mayor nivel cualitativo y también buscando y aportándome los mayores, digamos, técnicos y colaboradores con el máximo de talento y sobre todo, que es para mí lo más importante, con la pasión que significa hacer un trabajo bien hecho, porque si no hay pasión en lo que haces, tu trabajo no lo sientes y por lo tanto no vas a ser capaz de transmitir esos valores de los que yo antes también comentaba, ¿no? Entonces, siguiendo ese criterio y esa filosofía, las uvas que estamos
de alguna forma manteniendo activas en el Valle de Monterrey, y en este caso en nuestra bodega, son por un lado el Godello, que es en este momento el vino más demandado, porque es una particularidad dentro de los godellos que hay en las distintas DOs de Galicia y incluso del Bierzo. La de Monterrey pues ha demostrado que es la más atractiva, la más digamos entrañable para la gente que, sin ser experta, lo que quiere es disfrutar. Más aprecia, ¿no? Claro, yo insisto mucho en que por muchas cualidades y por muchas características que pueda tener un vino desde el punto de vista de valores para los especialistas, lo más importante es que también le guste a las personas que, sin tener muchas capacidades, sí tienen la posibilidad de disfrutarlas. Roberto, como se hacía antes de que surgiesen tantos expertos catadores, enólogos y todas estas cosas, cuando tomábamos el vino, que la gente decía, ¿me gusta o no me gusta? Claro, y porque entiendo que somos disfrutones y tenemos que entonces sacarle partido, no para esos especialistas que también, ojo, ellos son los que luego de alguna forma también nos ayudan a que su criterio se reconozca y nos reconozca, por lo tanto. Claro, y poder seguir con la bodega, lógicamente. Eso lo podemos aprovechar. Lo que pasa es que no solamente ellos son los que nos están ayudando a tomar decisiones, sino el público en general, que cuando disfruta de un buen vino se queda con esa referencia y se hace fiel en el tiempo. Y además tenemos, digamos, además de la uva Godello, tenemos también la Treixadura, que es una uva magnífica, que también se da muy bien en toda esta zona y en más zonas de Galicia. Además también del Alvareño, que también se da aquí, sin que le quite ningún mérito ni ningún valor al Alvareño que se hace en Rías Baixas, que es donde de alguna forma es el vino más potente. Eso es lo que significa en los vinos blancos. Y luego, en vinos tintos, nosotros trabajamos dos variedades. Una es muy apreciada, que es la Mencía, y otra es la Araúxa. La Araúxa realmente es una adaptación del Tempranillo al cabo de los siglos a nuestra región. Es una variable con matices de lo que es el Tempranillo, que es la uva más extendida por todo el territorio nacional, y donde, por ejemplo, en la zona de la Ribera del Duero, que nosotros también somos Ribera del Duero, porque nuestro río desemboca justo en el Duero a unos pocos kilómetros antes de llegar al mar. Por lo tanto, tenemos muchas afinidades para demostrar que estamos en una zona mágica donde incluso los franceses, cuando en su intento de dominarnos, y viniendo por aquí, se asombraban de decir que estábamos en lo que es para ellos la Borgoña francesa, porque ese es el título que nos están adjudicando, cosa que a mí me hace mucha ilusión, porque considero que es ponernos al más alto nivel de los vinos más famosos del mundo. Que seamos la Borgoña francesa, pues es lo más de lo más. Indiscutiblemente, eso es cierto. Roberto, lamentablemente, ya sabes, la radio, el tiempo nos come. Me gustaría despedirme apropiándome de una definición tuya o una declaración que decías que entiendes el vino como un placer para compartir alrededor de una mesa y de la buena conversación con amigos, que hemos hecho ahora, lamentablemente sin el vino, pero hemos podido tener esta conversación tan buena contigo. Por supuesto, pero no solamente eso, sino yo os digo, lo podremos repetir, ¿o no? Hombre, tendremos que invitarlo, cuidado que se atrevan a hacer un programa en directo en la Feria del Vino. Nosotros... O en Berín. En Berín, claro. la Feria del Vino de Berín. Así veréis. Como comprenderéis, lo que yo sea capaz de transmitir a través de las ondas Muy bien. no es nada comparativo con lo que es teneros aquí y poder haceros ver que todo esto de lo que yo hablo se queda muy pequeño con lo que realmente es. Entonces, pensar que vino, arte y enoturismo están formando parte de un proyecto que a futuro puede ser sin duda ninguna uno de los mayores atractivos de una zona que es maravillosa, es diferente
y sobre todo es muy acogedora, por lo tanto sentiros invitados. Pues ahí nos tendrás. Roberto. Roberto, y ojalá sigas con tus vinos la misma expansión nacional e internacional que has tenido con la ropa. Ahí voy. Ese es el deseo. Ahí voy, no tengáis la menor duda. Un abrazo. Estupendo, un abrazo fuerte y Nos muchísimas una gracias. el amor a Berín a todos, ¿eh? Sí. Otro abrazo para vosotros, pero de verdad, la invitación es cierta, que os lo pongáis Ahí en vuestra está. agenda para que no dejéis de venir. En el Os mes de gustará. agosto. No Os te gustará. preocupes, tomamos nota. Os gustará. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un abrazo, Un abrazo, a todos los Roberto. que estáis ahí. Un abrazo. Es un placer oírte. Como siempre a la pobre Marisa le hacemos subir al carro corriendo para que nos hable de los temas, porque afortunadamente tenemos tan gente importante, interesante y agradable que se nos pasa el tiempo y ya de por sí, pues imagínate. Con que no me enrollo más, Marisa, háblanos de ese patrimonio que tanto tienes de Berín. Tenemos un arte maravilloso en Berín que hay que visitar. Para empezar, hemos hablado de Monterrey que realmente es un conjunto fortificado, no era un castro, de lo que hemos hablado de la Edad Media, y que es en realidad un pueblo fortaleza que fue muy importante y de hecho hasta el siglo XIX habitaban más de 200 personas. Y bueno, había una escuela, una feria muy concurrida y bueno, pues esta zona de Monterrey se compone por recintos defensivos, ¿no? Que ahora mismo pues está en un estado un poco decadente, pero bueno, en esos Están recintos rehabilitados. Ya se están desarrolló haciéndolo. una activa vida cultural y militar. Bueno, de hecho, fue un parador durante un tiempo, en Monterrey también, además del parador de Berín, el parador de Monterrey, tuve la suerte de poder alojarme cuando era Sí. parador de Monterrey y la verdad que una maravilla que lo rehabilitaran para eso, aunque luego pues no siguió en su uso, ¿no? como parador. Dentro de este recinto también tenemos, además de los recintos defensivos, en Monterrey está el castillo donde destaca la Torre del Homenaje, que se puede subir, la verdad que es una maravilla, con 22 metros de altitud, la Torre del Homenaje. Y el palacio. Hay un palacio renacentista con dos preciosas arcadas, que antes también era allí el parador. Bueno, dos alturas. La fachada, bueno, recae sobre el patio de armas y la verdad que hace un conjunto espectacular. Ves el castillo, ves el palacio. El palacio también tiene otra vertiente que da unos jardines. La vertiente, una parte da al patio de armas y la otra da unos jardines. Al valle, que se ve todo el valle y es espectacular. Portugal. Se ve hasta Portugal, toda la ciudad de Berín, se ve el Támega también. Tenemos también la iglesia dentro de Monterrey, la iglesia de Santa María de Gracia, que es una obra preciosa del siglo XIII, es una transición de románico al gótico y hay que destacar, bueno, un poco la fachada es un poco barroca del siglo XVII, pero en el tímpano hay un Cristo espectacular que bendice con las dos manos. Es una maravilla este Cristo y, como dato curioso, en el muro a la izquierda aparece una vara de medir grabada en la piedra, que era el modelo para los habitantes de la zona, ya que en Monterrey tenían una feria periódica en la que mercadeaban sus productos. Y hay una virgen embarazada Sí, en también, piedra. también, es verdad, la Virgen en piedra, sí. Otros elementos de Monterrey, pues también, Virgen también hay en Sí, Pontevedra, ya hablaremos luego pero- también. En Monterrey también tenemos una atalaya oeste y un albergue de peregrinos, porque fue zona de paso también hacia Santiago. El Hospital de Peregrinos fue fundado en el siglo XIV en dirección a Santiago. Y otras iglesias que tenemos, tanto en Berín como en Monterrey, ya bajamos al valle, estamos entre la montaña y el valle. La iglesia parroquial de Berín, que es la iglesia de Santa María la Mayor, que está en la calle Mayor, es un precioso templo del siglo XVI, con un Cristo de Gregorio Fernández. También la de los Mercedarios, que es barroca, la de San Lázaro, una ermita del siglo XVI,
Bueno, otra iglesia prerrománica en las afueras, que es la Santa María de Mixos. Y por último, destacar el patrimonio civil que también tenemos en Verín, además del religioso. Por ejemplo, la Casa del Escudo, que es un pazo del siglo XVIII. Y en torno a la calle Mayor hay muchas casas nobles. En una de ellas, en la de los Acevedos, estuvo alojado Felipe el Hermoso. Y luego también tenemos edificios del siglo XIX, como puede ser el Ayuntamiento, cuando era Carmen alcaldesa. Y, como no, destacar el parador de turismo, que bueno, es un poco un aspecto de Pazo Gallego tradicional. Muy bien, Marisa, estupendo. Carmen, te emplazamos para otro programa para que podamos hablar de la parte lúdica de Verín, que no hemos hablado, sus carnavales, sus fiestas, sus todo, porque creo ahora que sale hasta en el cine. En claro, estos momentos hay una película. Claro, creo de dónde sale que el programa ha sido muy cordial, intenso, ameno, intenso y la verdad no pero nos ha dado tiempo a nada. has quedado emplazado Sí, a realizar el programa en Verín. La Feria del Vino es cada vez más importante. En ese momento sí que hay miles y miles de personas en Verín degustando ya sus famosos vinos en todos los stands, y es en la primera semana de agosto, así que espero que nos veamos. Ahí estaremos todo el equipo, con Marisa, con Carmen y con David, con Roberto, que lo secuestraremos del estudio para que venga. Queridos oyentes, un placer, siempre es un placer, y más sabiendo la fidelidad, como hablaba Roberto Verino, que le gusta de saber la fidelidad y fidelización que hay con todas sus cosas. Nosotros estamos orgullosos de la fidelización que tienen ustedes con nuestros programas, cómo nos escuchan, cómo nos oyen y sobre todo cómo nos difunden, cómo lo hablan, cómo lo comentan. Y no dejes de que cada programa conocerás algo, que es lo que intentamos, y sobre todo que pasen un tiempo, una horita agradable, amena, y que les sirva para luego, una vez acabado el programa, tomándose esa copita de vino, por ejemplo, lo que hemos hablado hoy, y haciendo su chascarrillo sobre el programa. De parte de Carmen Garrido, que no está aquí, nos pidió por favor que les diese sus recuerdos para todos ustedes, de Marisa Navascués, Un placer, como siempre. de Diego López, de Carmen Lobelle, Un abrazo para los oyentes. y de un servidor, Luis Fernández Matamoros. Muchísimas gracias, y como siempre nos vamos todos viajando.